Engañé a mi novia durante meses y ahora mi amante está embarazada. Lo perdí todo por mis decisiones y al final el hijo no es mío. Llevo semanas sin poder dormir, con el estómago revuelto y una sensación de vacío indescriptible. No sé ni cómo empezar esto, pero necesito sacarlo de dentro. Necesito escribirlo porque la culpa me consume. No espero perdón, ni siquiera busco redención. Solo, necesito contar esto, y tal vez leer lo que otros piensan me ayude a dejar de sentir que me estoy ahogando. Tengo 28 años y he estado con mi novia, Clara, 27, durante poco más de 4 años. Vivimos juntos desde hace 2, y hasta hace unos meses habría dicho que era la mejor relación que había tenido en mi vida. Clara es una persona dulce, atenta, con un corazón enorme. Siempre me hizo sentir seguro y amado. Mis amigos solían bromear diciendo que era la pareja perfecta. Yo mismo me creía ese cuento hasta hace no mucho. Todo cambió hace alrededor de un año, cuando entró en mi vida Ana, una compañera nueva de trabajo. Tenía mi misma edad, era inteligente, divertida y de esas personas que siempre tienen una respuesta ingeniosa. Empezamos llevándonos bien, solo como compañeros. Pero, poco a poco, las conversaciones se volvieron más personales, los mensajes más constantes, y la línea entre una amistad sana y una conexión peligrosa se difuminó. El primer error fue no poner límites. El segundo, creer que podía manejarlo. Una noche, después de una cena del equipo, nos quedamos los dos al final, bebiendo un poco más. Terminamos caminando juntos hacia el estacionamiento, hablando de cosas tontas hasta que, de repente, nos besamos. No fue planeado, ni romántico. Simplemente, pasó. Me alejé enseguida, con la excusa barata de que había bebido de más. Al día siguiente sentí asco de mí mismo y juré que nunca volvería a pasar. Pero pasó. Otra vez. Y otra. Durante los siguientes 6 meses estuve viviendo una doble vida. Clara notaba que algo había cambiado, y en cierto modo lo sabía. Yo ya no era el mismo. Me volví más distante, más callado. Evitaba mirarla a los ojos algunas mañanas. El peso de la mentira me estaba rompiendo en pedazos. Ana empezó a involucrarse más emocionalmente. Yo intentaba alejarme, decirle que no podía seguir, que esto solo iba a terminar mal, pero siempre volvíamos. No sé si fue adicción, egoísmo o simple cobardía. Probablemente las tres. Hace 2 semanas, Ana me llamó llorando. Me dijo que estaba embarazada. Desde entonces, todo se vino abajo. Me dijo que no quería abortar, que tendría al bebé, y que no sabía si decírselo a su familia o a mí primero. Yo no supe qué decirle. Me quedé en silencio. Quería gritar, desaparecer, borrar todo lo que había hecho. Le pedí tiempo, pero el reloj empezó a correr y cada día se siente más insoportable. Clara no sabe nada. Me abraza por las noches y me pregunta qué me pasa. Me dice cuéntame, te ayudo con lo que sea, y me derrumbo por dentro. Hace unos días me encontré mirando su cara dormida, tratando de imaginar el momento en que tenga que romperle el corazón, cuando le diga que no solo la engañé, sino que hay un hijo de otra mujer. He leído muchas historias aquí, donde alguien dice engañé a mi pareja y me arrepiento, y siempre pensé que no podía identificarme con esas personas. Ahora soy una de ellas. Y me odio por completo. No sé qué hacer. Me da miedo decir la verdad, pero más miedo me da seguir viviendo así. Siento que lo arruiné todo y que no hay vuelta atrás. Actualización 1. Después de esa noche, el mundo se me vino encima. Lo que siguió fue una serie de eventos que me obligaron a enfrentar la verdad. He leído todos los comentarios. Miles de personas diciéndome exactamente lo que merecía, que soy un cobarde, un mentiroso y un traidor. Lo soy. No voy a justificarme. Pero entre todos esos comentarios hubo algunos que me hicieron pensar más allá del asco que me tengo. Algunos decían, no empeores las cosas mintiendo más. Clara merece escuchar la verdad de ti, no de otra persona. El daño ya está hecho, ahora demuéstrale respeto siendo honesto. Tenían razón. Una noche, después de otra jornada de culpa insoportable, decidí hacerlo. Clara estaba viendo una serie y me senté a su lado. No sabía ni por dónde empezar. Solo dije su nombre y ella, sin quitar la mirada del televisor, me respondió con un ¿qué pasa? Le pedí que apagara la serie.
Cuando me miró, supe que iba a ser la última vez que la vería con los ojos llenos de tranquilidad. Le conté todo. Absolutamente todo. Desde el principio. El primer beso, los meses de engaño, el embarazo. No lloró al principio. Solo me miraba, en silencio, con la boca entreabierta y una respiración entrecortada. Cuando terminé, lo único que dijo fue, ¿cuánto tiempo? Sentí la voz quebrárseme al responderle. Entonces me preguntó si la amaba todavía. No supe qué contestar. Ese silencio la destruyó más que cualquier palabra. Empacó una mochila con ropa, tomó las llaves del auto y se fue a casa de su hermana. No me gritó, no me insultó, no rompió nada. Fue como ver a alguien morir lentamente, sabiendo que yo había disparado. Al día siguiente, su hermana me llamó para decirme que Clara no quiere que la contacte por ahora. Me pidió que la deje en paz. Su madre también me escribió un mensaje cortante, uno que ni leeré 2 veces para no volverme loco. Ana, mientras tanto, me sigue escribiendo. Me dice que me ama, que entiende mi culpa, pero que también necesita apoyo. Me suena cruel decirlo, pero no siento amor. Solo cansancio, remordimiento y una rabia conmigo mismo imposible de disimular. Duermo en el sofá desde hace días, en un apartamento que ya ni parece mío. El silencio es como un castigo. Miro las fotos nuestras que todavía no he tenido el valor de quitar y me pregunto cómo es posible que haya tirado todo a la basura por momentos que ahora se sienten vacíos. Los comentarios en el hilo siguen llegando. Algunos me dicen que intente redimirme, otros que desaparezca de la vida de las dos. No sé qué haré todavía, pero siento que cualquier cosa que toque, la rompo más. Actualización 2. No pensé que volvería a escribir, pero alguien en el hilo me envió un mensaje directo hace unos días preguntando cómo había terminado todo. Así que aquí estoy, porque creo que le debo al menos un cierre parcial a quienes leyeron mi desastre. Clara nunca volvió. Hablamos una sola vez, un mes después de que lo confesé. Fue una conversación corta y dura. Me pidió que no la busque más, que respete su decisión de no querer saber de mí. Dijo que el daño estaba hecho, y que no había nada que pudiera hacer para cambiar lo que sentía. No lloró, tampoco me gritó. Solo tenía los ojos secos, apagados. Fue peor que el llanto. Ana siguió adelante con el embarazo. Al principio traté de acompañarla en las citas médicas, pero pronto me di cuenta de que no podía ser el padre feliz cuando todo lo que sentía era una mezcla de culpa y miedo. Empezamos a discutir. Ella me decía que debía asumir mi responsabilidad, y tiene razón, pero cada vez que la miraba, solo podía pensar en todo lo que había destruido. El bebé nacerá en febrero. No sé cómo sentirme al respecto. He estado en terapia desde hace un mes porque ya no podía soportar más la ansiedad. Intento entender por qué tomé tantas decisiones egoístas sin pensar en las consecuencias. La psicóloga dice que necesito dejar de centrarme solo en la culpa y empezar a hacerme responsable de lo que venga. No sé si lo lograré. A veces me despierto pensando en Clara. Sueño con ella caminando lejos y no alcanzándola. Me pregunto si algún día me perdonará, aunque sé que no debería esperar eso. El perdón no me pertenece. Muchos aquí dijeron en su momento que la verdad, aunque dolorosa, era el único camino decente. Lo fue, incluso si terminó conmigo completamente solo. Supongo que hay cosas que simplemente no sobreviven a una traición. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde la última vez que escribí aquí. No sé por qué sigo acudiendo a este hilo, pero siento que es el único lugar donde puedo hablar sin que nadie me mire con ese desprecio directo que ya me resulta familiar. Quizá hacerlo público me ayuda a ordenar el caos que tengo en la cabeza. El bebé nació hace poco más de un mes. Ana me llamó de madrugada, las contracciones habían empezado, estaba en el hospital. Fui sin pensarlo, aunque el miedo me tenía paralizado. Cuando llegué, ella ya estaba en trabajo de parto. La habitación olía a desinfectante y a miedo. Yo no sabía qué hacer, ni siquiera podía sostenerle la mano con naturalidad. Me sentía como un intruso, un extraño esperando una cita que no le correspondía. Cuando el médico salió y me dijo felicidades, es un niño, no supe cómo reaccionar. Ana lloraba, lo abrazaba, lo miraba con ternura pura. Yo lo miré desde una distancia prudente, con una mezcla rara entre desconcierto y vacío.
No sentía esa conexión que me habían dicho que uno siente al ver a su hijo por primera vez. Me sentía como si estuviera actuando en una película en la que todos se sabían el papel menos yo. Los días siguientes fueron de una confusión total. Ana estaba eufórica, hablaba de nombres, de planes, de cómo quería criar al niño. Me pedía que me mudara con ella, que dejáramos atrás el pasado y empezáramos de nuevo. Pero yo no podía. Mi terapeuta me decía que la culpa no debía impedirme asumir la responsabilidad del niño, pero ¿cómo asumir algo que ni siquiera podía sentir como real? La relación se deterioró rápido. Cada conversación terminaba en una pelea. Yo la acusaba de presionarme, de no entender lo que estaba pasando por mi cabeza. Ella me gritaba que era un cobarde, que el bebé no tenía la culpa. Y tenía razón. Pero el odio hacia mí mismo ya se había convertido en una costra imposible de romper. Una noche, después de una discusión horrenda, las cosas se fueron completamente de control. Habíamos estado peleando durante horas en su departamento. El niño lloraba en su cuna. Yo intenté calmarlo, pero Ana me lo arrebató, diciendo que ni sabía cómo tocarlo sin que pareciera incómodo. Me dio un golpe en el pecho con la palma abierta. No fue violento, pero fue el detonante. Le grité que no podía más, que estaba cansado del teatro, de intentar ser alguien que no era. Y entonces, en medio del llanto y del cansancio, ella lo dijo. Ese bebé probablemente ni siquiera es tuyo. El tiempo se detuvo. Me quedé helado. Juré que no había escuchado bien, pero ella siguió. Dijo que durante los meses que nos veíamos, también había estado saliendo con otros. Que no eran relaciones serias, pero que existían. Y que, cuando el embarazo ocurrió, me eligió a mí porque yo era el más estable, el más seguro, el que mejor podía asumir esa responsabilidad sin preguntarlo todo. No recuerdo exactamente qué respondí. Creo que me quedé mudo. Ella seguía llorando, diciendo que nunca había querido hacerme daño, pero que estaba sola, confundida, desesperada. Me habló de miedo, de rechazo, de soledad. Yo solo veía el piso, intentando procesar el hecho de que toda mi vida reciente había sido construida sobre una mentira dentro de otra mentira. Salí del departamento esa noche sin llevarme nada más que el abrigo y el teléfono. Caminé sin destino por la ciudad hasta que amaneció. En algún momento tuve que sentarme en una banca y pensar que esto era lo más bajo que había caído en toda mi vida. Después de eso, las semanas se volvieron borrosas. Ana me pidió que no volviera, que necesitaba tiempo, que hablaría con un abogado para decidir cómo registrar al bebé. Yo, por mi parte, empecé a buscar asesoría legal porque ya no sabía qué derechos ni obligaciones tenía. El abogado fue directo. Si el niño había sido registrado con mi nombre, revertirlo sería complicado, incluso si un test de ADN lo contradijera. En ese momento ni siquiera sabía si Ana lo había registrado así. Era un laberinto jurídico que se sumaba al caos emocional. Finalmente, hace unos días, me escribió. Me dijo que había hecho una prueba genética. El bebé no es mío. Lo dijo con frialdad, casi como quien entrega un recibo. Agregó que iba a cambiar el registro y que yo podía seguir con mi vida. Seguir con mi vida. Como si tuviera una. No quise discutir, solo le respondí que esperaba que el niño tuviera todo lo que yo no pude darle. Desde entonces no he vuelto a saber nada de ella. Las consecuencias llegaron como siempre llegan las cosas que uno intenta evitar, en silencio, pero implacables. En el trabajo ya nada es igual. La gente murmura. Algunos saben lo que pasó, otros solo sospechan. Terminé pidiendo licencia temporal porque no podía concentrarme, y todavía sigo sin poder hacerlo. Mis amigos me escriben de vez en cuando, pero ya no sé ni cómo responderles. Todos te preguntan cómo estás, y nadie quiere escuchar la respuesta real. Clara, aunque nunca volvió, se enteró de todo. Un amigo común me contó que lo supo a través de alguien del trabajo. Su único comentario: no me sorprende. Esa frase me dolió más que todo lo demás. Ahora vivo solo en un apartamento más pequeño. Vendo parte de mis cosas para cubrir los gastos del abogado y la terapia. Paso mucho tiempo en silencio, pensando cómo mi vida se desmoronó gradualmente, no por un gran cataclismo, sino por una serie de decisiones pequeñas, todas equivocadas. La terapia me obliga a escribir cada día lo que siento, pero siempre termino escribiendo lo mismo.
que no sé si voy a poder perdonarme alguna vez. Le arruiné la vida a una persona que me amaba, lastimé a otra que confiaba en mí y ahora ni siquiera sé quién soy. Lo peor de todo es que, a veces, pienso en el bebé. Aunque no sea mío, aunque todo haya sido una mentira, lo recuerdo dormido en sus primeros días y me pregunto si algún día sabrá que existió alguien que lo sostuvo con torpeza, intentando entender qué significa ser responsable de una vida. Quizá nunca. Y tal vez eso sea lo mejor. No sé si escribiré otra vez, pero necesitaba sacar esto de mi pecho. Me da miedo pensar que este hilo será lo último que quede de mí como persona. Como si mi historia estuviera resumida en un conjunto de errores confesados públicamente. Actualización 4. No estaba seguro de volver a escribir aquí. Han pasado más de 12 meses desde aquella última actualización y, honestamente, no sé si queda alguien pendiente de lo que pasó. Pero este hilo se convirtió en una especie de registro de mi vida cuando todo se vino abajo, y creo que necesito cerrarlo, aunque sea para mí mismo. Después de la revelación de Ana, todo se detuvo. Dejé el trabajo unos meses, pensando que necesitaba espacio mental para recomponerme, pero la verdad es que solo me hundí más. Dormía poco, apenas comía, y pasaba los días enteros revisando mensajes antiguos con Clara, viendo fotos, torturándome con los recuerdos de todo lo que destruí. Era una forma torpe y autodestructiva de seguir conectado a algo que ya no existía. Mis padres, que viven en otra ciudad, se enteraron de todo por accidente. Mi madre me llamó llorando, preguntando cómo podía haber hecho algo así. No supe qué responderle. Mi padre fue más práctico. Me dijo que dejara de refugiarme en la autocompasión y que empezara a reconstruir mi vida, aunque fuera desde las ruinas. Quise odiarlo por decirlo tan fríamente, pero con el tiempo entendí que tenía razón. Tuve que vender el coche, luego algunas cosas del apartamento, hasta que finalmente decidí mudarme a un lugar más pequeño, casi un estudio. Empecé un nuevo trabajo en otra empresa, en otro barrio, con compañeros que no saben nada de mí. Es extraño cómo, cuando uno se convierte en su propio secreto, aprende a hablar poco para no dejar grietas por donde pueda escapar la verdad. Durante varios meses estuve en terapia intensiva. Me obligaron a escribir cartas, a enfrentar los momentos exactos en que tomé las decisiones que me arruinaron. El psicólogo trataba de hacerme entender que no se trata de olvidar, sino de comprender, pero cada intento me dejaba más exhausto. No hay comprensión suficiente que haga menos doloroso saber que destruiste a alguien que te amó de verdad. Tuve un periodo en el que toqué fondo de verdad. Pensé en desaparecer, dejar la ciudad, dejar todo. Pero huir no soluciona nada cuando lo que intentas evitar está dentro de ti. Hace un par de meses, por pura casualidad, vi a Clara. Estaba en un café, con un par de amigas. No me vio, o fingió no hacerlo. Se reía. Parecía tranquila, incluso feliz. No lo digo como reproche, lo digo con una extraña mezcla de consuelo y tristeza. Viéndola así, entendí que esa herida ya no le sangraba como a mí. Quizás, en algún sentido, ella sí logró sanar. Me quedé observándola desde la distancia unos segundos más de lo prudente, y luego me fui. Fue suficiente. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Me sentí vacío, pero no desgarrado. Tal vez era eso a lo que llaman aceptación. A veces todavía pienso en el bebé, aunque ya no tenga ningún vínculo con él. Sé que Ana sigue con su vida. Supe por redes que se mudó con alguien más, que el niño crece sano. No siento odio hacia ella. Lo que pasó entre nosotros fue desastroso, pero ya no me interesa repartir culpas. Al final, cada uno tuvo su parte en esta tragedia. En terapia he aprendido que la redención no siempre se trata de ser perdonado. A veces solo significa aprender a vivir con la versión de ti mismo que no querías aceptar. La que falló. La que mintió. La que destruyó. Tengo que mirarla todos los días en el espejo y no apartar la vista. Es horrible, pero necesario. He recibido varios mensajes a lo largo de los meses de personas que leyeron mi historia y me dijeron que les sirvió para no repetir mis errores. Si eso es cierto, entonces supongo que este desastre sirvió para algo. Es un pensamiento mínimo, pero suficiente para sostenerme cuando todo lo demás parece carecer de sentido. Hoy, por primera vez, sentí ganas de limpiar el apartamento. Tiré cajas viejas, ropa que ya no uso,
cartas que nunca envié. También borré las conversaciones archivadas con Clara. No fue fácil, pero esta vez no lo hice con rabia ni desesperación, sino con calma. Un cierre verdadero no llega con palabras, sino con silencios que por fin dejan de doler. No sé si algún día volveré a enamorarme, o si siquiera lo merezco. Pero sí sé que no quiero volver a ser la persona que fui. Y aunque sigo pagando las consecuencias todos los días, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy aprendiendo a vivir con ella sin que me destruyan. A veces miro por la ventana del estudio en las noches y pienso que tal vez el castigo fue justo, quedarme solo para entender lo que significa realmente haber tenido algo valioso y perderlo por mis propias manos. No busco lástima ni perdón, solo la posibilidad de seguir adelante sin volver a ser el hombre que rompió a quien lo amaba. Si alguien llega a leer esta última parte, solo puedo decirles, no caigan en la tentación de creer que una mentira puede sostener el amor. No puede. Lo único que deja atrás es silencio, y a ti mirándote en el espejo sin reconocer al que está del otro lado. Esta será mi última actualización. Lo prometo.